Buenas tardes. Gracias por acompañarme en el estudio del capítulo 3 de la primera parte del Evangelio de Juan. Recordamos que en el capítulo 2, un comentario del evangelista decía que aunque muchos creyeron cuando Jesús estaba en Jerusalén, hizo la limpieza del templo, muchos creyeron en Jesús por las señales. Pero, comentario adicional, que Jesús no confiaba en las personas que querían basar su fe en señales. Muy bien, así termina el capítulo 2. El capítulo 3 habla de que justamente viene a visitarle de noche, dice el capítulo 3, versículo 1, un hombre, un príncipe judío, basado en las señales, atraído por las señales que Jesús había hecho en Jerusalén esos días de la Pascua. Todavía estaban en la Pascua. Vino este importante hombre, Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Era un príncipe de los judíos. 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Muy bien, las señales habían atraído a este príncipe para venir a Jesús, un oscuro maestro. Pero las señales le indicaban a él que Jesús era maestro que venía de Dios. Las señales. Entonces, por esto vino a Jesús en la noche, porque claro, Jesús era un oscuro maestro. Recordemos que en Israel los maestros, para ser considerados maestros por los judíos y ser aprobados en el judaísmo, los maestros tenían que cursar la escuela de rabinos, ser aprobados en esa escuela, y su nueva teoría que habían encontrado del Antiguo Testamento debía ser analizada por este grupo de rabinos de esta escuela, y si es que era aprobada, este señor era permitido ser maestro. O sea, pasaban la escuela de los maestros, los requisitos de los que habían puesto los rabinos. Pero Jesús no era de sus maestros. Por eso le dice, por las señales que tú haces, yo sé que tú eres un maestro que ha venido de Dios, que ha saltado la escuela de los maestros de los fariseos. Pero por otro lado, reconoce la validez, la importancia de oír sus enseñanzas. Por eso viene este príncipe judío viene pues en la noche a visitar a Jesús. Le hizo esta salutación muy honrosa para un judío, ¿no es cierto? Que por las señales que hace, las grandes señales que hace, Jesús era considerado como un maestro por este príncipe de los maestros, Nicodemo. Jesús le contestó, como sabía, Jesús dijo que no confía en las personas que quieren basar su fe en las señales. Y entonces Jesús rápido le contestó. Dice en el versículo 3, en verdad te digo, que si alguien no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Recordemos que los judíos creían que el reino de Dios era el judaísmo con su sistema del pacto antiguo, con su sistema de ritos en el templo. Ellos estaban convencidos de eso, que ellos eran el reino de Dios. O sea, se consideraban parte del reino de Dios. Es más, ellos se consideraban los maestros en el reino de Dios. Pero Jesús dice que si no nace de lo alto, no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Y entonces esto le bajó bastante a Nicodemo, pero como consideraba a este maestro, lo que se le ocurrió decir es hacer una pregunta. Le dice Nicodemo en el versículo 4. ¿Cómo puede un hombre ya viejo, acaso puede entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? ¿Cómo puede nacer un hombre viejo? ¿Puede entrar otra vez en el útero de su madre para nacer? Esto le dijo Nicodemo, una pregunta muy normal, pero indicaba que él basaba su enseñanza en todo lo carnal, en lo que regía la humanidad de los días de Jesús.
El versículo 5, Jesús le respondió, en verdad te digo a ti, si alguien no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Le estaba diciendo, tú, maestro de la ley, maestro de Israel, que enseñas la ley a Israel, no sois del reino de Dios y no podrás entrar en el reino de Dios a menos que nazcas del agua y del Espíritu. El agua se refiere al bautismo de Juan. No olviden ustedes que el bautismo fue inventado, digamos así, por los judíos, por los rabinos, era el requisito para que los gentiles que tenían interés en entrar al judaísmo, por el testimonio que veían de los judíos, de su tipo de vida, ¿no es cierto? Costumbres, alimentos, sus leyes. Entonces, hubo gente que se interesó bastante cuando ellos estaban en Babilonia. Y entonces, ellos con el tiempo, los rabinos, estudiando y analizando, pensaron que un bautismo era importante. O sea, una sumersión en el agua era como la matrícula para entrar a aprender el judaísmo y la ley. Y entonces, cuando Jesús le dice que para entrar en el reino de Dios, Nicodemo, el maestro de la ley, tiene que nacer del agua y del Espíritu, se refiere a un bautismo diferente que el que ellos daban a los gentiles para que ingresen en las escuelas de los judíos para aprender el judaísmo. Se trata del bautismo de Juan el Bautista. Como ustedes recuerdan, Juan el Bautista empleó ese bautismo por inspiración de Dios, para que dejen la enseñanza del judaísmo, los judíos, la enseñanza de la ley, como los judíos enseñaban, y que vengan a la enseñanza de este nuevo maestro que había aparecido en Israel, de Jesús el Mesías. Si no entraba por esta escuela, digamos, mediante el bautismo de Juan, la escuela del Mesías, que quería decir que dejar la escuela del judaísmo, de la ley, y entrar en la escuela de Jesús el Mesías. Y el Espíritu era, una vez, va a explicar, este Mesías, este nuevo maestro, iba a bautizar con el Espíritu. Mediante estos dos procesos, los judíos podían ser del reino de Dios, podían entrar del reino de Dios. O sea, Jesús les dio un baño de agua fría grande a Nicodemo, porque repito, él creía que era del reino de Dios. Es más, era príncipe del reino de Dios. Y Jesús está diciendo que ni siquiera ha entrado del reino de Dios, que el hecho de ser judío no le calificaba. Ahora es un poco parecido. Algunos piensan que al aceptar la ley, ya están siendo parte, le están agradando a Dios y son parte del reino de Dios. No, amigos. Tienen que nacer del agua y del Espíritu. Esto es, tienen que dejar la enseñanza de la ley y ceñirse con las enseñanzas de Jesús. En otras palabras, para que Jesús llegue a ser Salvador de cada uno de nosotros, primero hay que aceptarlo como maestro, es decir, aprender de Jesús. Está escrito sus enseñanzas, por supuesto, en el Evangelio. Y entonces, para llegar a nacer del agua y del Espíritu. Ustedes han oído siempre, pues, que el que da valor a la historia de Jesús, como parte de la historia de Jesús, están sus enseñanzas. Ese nace de nuevo, porque recibe el Espíritu Santo. Más adelante se aprende esto. Pero ya les digo que el nacimiento de nuevo es importantísimo. Hay que dejar la enseñanza, como Jesús le está diciendo a Nicodemo, al maestro de la ley. Hay que dejar esa enseñanza a la ley y ceñirse a las enseñanzas que Jesús da y que está registrada en los evangelios. Enseñanzas que también, en la cual está descrito, por supuesto, su historia, ¿no es cierto? El versículo 6. Lo que es nacido de la carne, le sigue diciendo Jesús a Nicodemo, es carnal, y lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu. Así que no te admires que te dije, deben nacer de nuevo. Los judíos, por más miembros del pueblo de Israel, por las enseñanzas de la ley que habían recibido,
Sin embargo, eran carnales, porque sus padres eran su papá carnal, un humano, su mamá, un humano. Y Jesús tenía como madre una humana. Entonces, por eso eran de la carne. Jesús, más abajo, dice que él nació de nuevo, porque nació como parte de su madre, nació carnal. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, lo que nace de la carne es carnal, lo que nace del espíritu es espiritual. Así que no te admires que te dije, debes nacer de lo alto. Una cosa que los cristianos no nos damos cuenta, no se dan cuenta, es que Jesús vino para pasarnos de la humanidad caída a la nueva humanidad, a la nueva humanidad espiritual, la que Él tiene desde que resucitó. Así es que tengan en cuenta estas cosas. No es que porque en la iglesia les enseñan que la ley está vigente y ya Jesús enseñó eso. Aquí le está diciendo al maestro de la ley que no, que lo que le permite entrar en el reino de Dios es el bautismo de Juan, o sea, cambiar de maestro, de los maestros de la ley, al maestro Jesús. Y segundo, al cambiar de maestro Jesús le va a explicar su historia. Y al valorar su historia se recibe el Espíritu Santo y Jesús lo bautiza en el Espíritu Santo y es la forma como la persona llega a ser parte del reino de Dios. Tengan presente esto. Versículos del 8 al 13. Leo así. El viento le sigue explicando sobre el Espíritu ahora. Porque lo del bautismo ya entendieron, ¿no? El viento sopla donde quiera y su sonido escuchas, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo nacido del Espíritu. Entonces, en otras palabras, uno no sabe cuándo hubo el engendramiento de lo alto. El engendramiento de lo alto es al principio de los 9 meses. Esto en el versículo 3. Y el nacimiento está en el versículo, digamos, 9 meses, entre comillas, después. Por eso que uno no sabe cuándo es engendrado. Cuando el Espíritu Santo es depositado en la mente de la persona, dice, el viento sopla donde quiera. Lo que sabes es su sonido escuchas, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. En otras palabras, repito, uno no sabe cuándo recibe el Espíritu Santo, pero lo que sí sabe es reconocer la obra. La obra del Espíritu Santo no es hacerle hablar en lenguas ni hacerle que entre en éxtasis o que ya le empiece a enseñar las maravillas, hacerle entender las maravillas que enseñó Jesús. No es eso. La obra primera del Espíritu es capacitar a la persona que sea un canal de Dios, un canal de la misericordia, de la paciencia, de la bondad. Y esto va a empezar a sentirse en el comportamiento del esposo con la esposa, el esposo que ha nacido de nuevo, de la esposa que ha nacido de nuevo con el esposo, de los padres con los hijos, con los miembros de la iglesia. O sea, así como se siente el efecto del viento, el sonido y el golpe del viento, ¿no es cierto? El soplar el viento, cuando le sopla a uno siente. Así es la obra del Espíritu Santo, que nunca habiendo tenido capacidad para amar, empieza a tener misericordia de la gente que no merece, a tener compasión y empieza a mejorar las relaciones automáticamente con su esposa, el esposo, ¿no es cierto? Con sus hijos, con sus compañeros de trabajo. Este es el versículo 8. El 9 dice, entonces Nicodemo le contestó, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede llegar a suceder esto del nuevo nacimiento? Este nacimiento del agua y del Espíritu. Jesús le contestó el versículo 10, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes de esto? O sea, si es que ellos hubieran enseñado el papel de la ley como está en el Nuevo Testamento, ellos los judíos estoy diciendo, se habrían dado cuenta que son unos fracasados y que necesitan de un Salvador. Pero como tenían otra interpretación de la ley, creían que Dios realmente estaba convencido de que ellos pueden guardar la ley o pueden amar. No, Dios sabía que no, que la ley, la única función que tiene es hacerles comprender que son fracasados espirituales. Y entonces, después de decirle que él, siendo maestro de Israel, no sabe,
que es necesario el nuevo nacimiento, claro, porque estaban enseñando la ley como enseña la mayor parte de religiones cristianas. Como si es que la persona, una vez que acepta a Jesús, ya puede guardar la ley. No, no. Van a aprender en el Evangelio de Juan que esto no es así. La persona puede amar y vive como canal de Dios para amar. Es así como no peca. Yo quiero que entiendan esto, hermanos. Lo opuesto al pecado no es la ley. La ley hace ver el pecado. Lo opuesto al pecado es el amor de Dios. Por eso es que el Espíritu de Dios, cuando es dado a una persona, este nuevo nacimiento, le hace capaz de amar como Dios ama. Porque es el objetivo de Dios, que nosotros seres que nunca hemos podido amar, podamos amar a la gente, podamos amar al que necesita, al que menos merece. El versículo 11, miren lo que dice Jesús. En verdad te digo, le dice Jesús a Nicodemo, que hablamos lo que sabemos. O sea, Jesús había nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús, hijo de María, siendo hijo de María, era carnal. Jesús recibió el Espíritu Santo, fue bautizado en agua y recibió el Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 11, nosotros, refiriéndose Jesús a él, hablamos lo que sabemos y testificamos, damos testimonio, lo que entendemos. Pero ustedes, refiriéndose al príncipe de los maestros, Nicodemo, ustedes no reciben nuestro testimonio. Ahora es así. La mayor parte de religiones cristianas no reciben el testimonio de Jesús. Siguen con sus dogmas. Siguen pensando que el aceptar que Jesús es mi Salvador, que murió en la cruz, que es el Mesías, yo ya estoy capacitado para guardar la ley. No, la ley, que hay como guardar la ley del Nuevo Testamento. El amor a Dios y el amor al prójimo y el de la fe. Esos son los mandamientos del Nuevo Testamento. Están escritos clarísimo. Bueno, el versículo 12. Si les digo lo terrenal, no tienen fe. ¿Cómo tendrán fe cuando les diga lo espiritual, lo celestial? 13. Y nadie ha subido al cielo, le está diciendo Jesús al Maestro de Israel, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La mente de Jesús, como leemos que así debe ser la mente de los que han nacido de nuevo, como leemos en Colosenses 3, 1, 2, 3, la mente, los pensamientos, es la mente, ¿no es cierto?, de Jesús estaban centrados en el cielo. La comunión de él era con el Padre. Esto es lo que está diciendo Jesús. Está dando testimonio de sí mismo. Él nació de nuevo, el primero que nació de nuevo. Y segundo, tiene conexión con el cielo. Los versículos 14 al 16. Y como Moisés, porque Nicodemo le pregunta en el versículo 9, ¿no es cierto? ¿Y cómo puede suceder esto? Ahora Jesús le va a explicar cómo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, a fin de que todo el que viva teniendo fe en él, en Jesús, no perezca, sino tenga vida eterna. No es el todo el que viva guardando la ley gracias a su fe. No dice eso en ninguna parte. Bueno, Moisés, para entender esto, que no está hablando Jesús de la ley, que no caigan en ese engaño que enseñan, que cuando usted ya acepta a Jesús como Salvador, usted está capacitado para guardar la ley. No, no es así. Recordemos un poquito qué ocurrió en el desierto. Los judíos estaban en su viaje a la tierra prometida, pero se cansó, era tedioso el viaje, estaba largo, lejano, y entonces el lugar a donde vivir, y entonces ellos empezaron a quejarse. Y entonces no se daban cuenta del cuidado y la protección que Dios tenía con ellos en su viaje. Entonces quitó momentáneamente Dios su protección y asaltaron serpientes venenosas del campamento de los judíos. Esto está en el libro de Números, pueden leer. Y entonces murieron muchísimos fueron afectados, y entonces se dieron cuenta los judíos y le pidieron a Moisés que por favor Dios pare la plaga y que ellos sí creían en la protección que Dios les daba en su viaje al desierto.
digo, en su viaje por el desierto. Entonces Moisés hizo su oración y Dios les dio la cura. La cura era hacer una réplica de las serpientes que les atacaron en el desierto, hacer una réplica de la serpiente y clavarle un mástil, y lo que tenían que hacer es ver a la serpiente. Esto es lo que está diciendo Jesús. Como Moisés levantó la serpiente, así es como se produce el nuevo nacimiento. O sea, si usted piensa, no crea que ya sabe la crucifixión, póngase a pensar bien, detalles, imagine, su mente va a trabajar, el Espíritu le va a ayudar para que se dé cuenta qué pasó en la crucifixión de Jesús, qué pasó en el Getsemaní. Y entonces esto es lo que Dios está pidiendo. No podemos verle a Él físicamente, como hicieron los judíos en el desierto con las serpientes de bronce. Se trata de reflexionar en el sacrificio de Jesús. Ese es el secreto para nacer de nuevo, para recibir el Espíritu Santo, para entender las enseñanzas de Jesús. Tengan muy presente esto. Esto es muy importante. Esto es el Evangelio en resumen. Esto es lo que Jesús le dijo a ese maestro importante, al príncipe de maestros, Nicodemo, maestro de la ley. Dijo, estaba equivocado, que no era el camino el que era fijarse en Jesús crucificado, y como se fijaron los judíos en el desierto en la serpiente de bronce. Y ya estaba aquí el Mesías, justamente para que esa figura llegue, ese símbolo, llegue a ser una realidad y los judíos puedan entrar en el reino de Dios. El 16 dice, la razón por la cual Dios hizo esto está en el versículo 16, porque de esta manera Dios amó al mundo, dio a su Hijo unigénito. O sea, Dios no hizo por justicia, sino hizo por amor el enviar a Jesús. Dio a su Hijo único, a fin de que todo el que tenga fe, literalmente dice al que viva de fe, no se destruya él mismo, porque el que quiere vivir por la ley, a propósito de la ley, es lo opuesto a la fe. Así como el amor es el opuesto al pecado y el pecado es lo opuesto al amor, la ley es opuesta a la fe. Si uno anda en la ley, no anda en la fe. Esto pueden leer en Romanos 6:14. Es necesario entender bien la Biblia, a fin de que todo el que tenga fe en Él no se destruya, sino tenga la vida eterna. Tan solo meditar, reflexionar en el sacrificio de Jesús es lo que Dios espera para darle la salvación y la vida eterna y el Espíritu Santo. Qué requisito tan pequeño. Y la mayoría de personas no lo aceptan porque los religiosos tienen sus dogmas. No caigan en ese error. Versículos 17 y 18. Ahora va a explicar Jesús como diferente de lo que explicaban los judíos, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, no envió para condenar a Jesús, envió para salvar. Nosotros somos este mundo ahora, así como eran los judíos de ese tiempo. Solo Dios no ha cambiado su idea, no ha cambiado su propósito, su objetivo. Dios mandó a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. El que tiene fe en el Hijo, esta fe que les acabo de explicar, es simplemente meditar en la historia de Jesús, especialmente la de la cruz. El que tiene esta fe no es condenado, más el que no tiene esta fe, el que continúa con su propósito de obedecer la ley, mi santo sábado. Ese ya es condenado porque no tiene fe en el nombre del Hijo único de Dios. En otras palabras, Dios no vino a condenar, sino el mismo ser humano se condena. Cuando tiene la oportunidad de reflexionar, de meditar en el sacrificio de Jesús, y no lo hace, y sigue con sus virtudes, con su falsa obediencia, esa persona es la que obra su condenación, o decreta su condenación. El versículo 19 al 21. Entonces, este es el juicio, que vino, con otras palabras va a explicar Jesús, que la luz vino al mundo. Le va a explicar a Nicodemo. La luz, Jesús,
¿Por qué es la luz? Porque Él alumbra para que los seres humanos vean el amor de Dios en Jesús. Para que, dice, vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aquí las tinieblas, en el caso de Nicodemo, ¿qué son? El aferrarse a la ley. Eso era. Porque sus acciones eran malas. Porque todo el que practica lo malo odia la luz. La luz es aclarado, visible el amor de Dios en Jesús. Esa es la luz. Así uno sabe que Dios me ama al meditar en el sacrificio de Jesús. Jesús en la cruz. 20. Porque todo el que practica lo malo odia la luz. Lo malo es efecto de lo opuesto al amor. Por eso se llama pecado, lo malo. Realmente la palabra pecado es separación también. Todo lo que no es amor separa. Y entonces las personas que viven contentas con el pecado no quieren venir a la luz, porque en la luz van a ser como reprendidos, que su vida es desprovista de misericordia, de compasión, de bondad, de tolerancia, etcétera, de perdón. Dice, no viene a la luz, estoy leyendo el 20, la última parte, para que sus acciones no sean reprobadas. Pero el que hace la verdad, ¿quién es el que hace la verdad? El que hace la verdad es el que se apega a esta disposición divina, que se acerquen al Calvario con los pensamientos para que puedan ser curados del pecado, curados del pecado. La ley no cura el pecado, hermanos, es el amor de Dios el que cura el pecado. La ley lo que hace es, se opone, destruye a la fe. Eso hace la ley. El que hace la verdad hace lo que Dios dice. Es lo que Dios dice. Y en este evangelio se aprende mucho de lo que Dios dice. Eso es la verdad. El que hace esto está haciendo las obras en Dios. Dice, pero el que hace la verdad viene a la luz a fin de que sea vistas que sus obras han sido hechas en Dios. Las obras hechas en Dios son las que el hombre, en vez de buscar salvarse al mismo, se deja que la salvación que hizo en Dios de Jesús sea parte de uno. Bueno, les agradezco por haber acompañado en este estudio. Espero que Dios los bendiga esta semana y la próxima semana continuaremos estudiando la otra parte del capítulo 3. Que Dios los bendiga entonces.